Salvatierra, ¿qué son las biomoléculas? ¿Quiénes están dentro de las biomoléculas? Su compañero dice que el cuerpo humano está compuesto por biomoléculas, también está compuesto por componentes orgánicos e inorgánicos. Dentro de los orgánicos están las biomoléculas. ¿Quiénes están dentro de las biomoléculas? ¿Quién puede ayudar a Salvatierra? Yo, Lisa. están los lípidos, los glúcidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Muy bien. En los inorgánicos están las aguas y las sales minerales. Agua y minerales, ¿verdad? Muy bien. Nos dice que, ¿y qué función cumplen estos compuestos? ¿Qué función cumplen estos compuestos? Son la fuente de energía. Unos son fuente de energía, ¿no es cierto? Forman parte de la célula, ¿verdad? Otros son estructurales. Otros son estructurales. ¿Qué más? Creo que le llaman principios inmediatos, ¿no? A eso. Sí, Raúl, se llaman principios inmediatos a todo lo que son las biomoléculas, ¿no es cierto? El agua también cumple una función muy importante dentro del organismo porque todas las reacciones que se realizan en el organismo son en medio hídrico, ¿no es cierto? Los componentes que nosotros consumimos tienen que ser disueltos para poder ser absorbidos, ¿verdad? ¿Qué más podemos hablar del tema? A ver, ¿quién puede acotar algo más del tema? ¿Cómo dividíamos las soluciones? Era diluida, curada Y concentrada. y concentrada. Eso. Centradas o sobresaturadas también, ¿no? Diluida Sí. cuando el solvente es en menor proporción que el soluto, ¿verdad? Concentrada cuando hay mayor concentración y sobresaturada cuando ya no se disuelve el solvente en el soluto y empieza a precipitar, ¿verdad? Quiere decir que ya no hay donde haga ligación con el agua y por lo tanto empieza a precipitar. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar el próximo tema, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. ¿Ven ahí? ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. Muy bien, sí se ve, Liz. muy bien. Van a cerrar sus micrófonos y después cuando quieran preguntar, recién abren los micrófonos, ¿ya? Para no interrumpir la clase. Muy bien, entonces, el anterior tema, nosotros hemos visto de que el organismo, en su estructura, en su composición, está compuesto por elementos orgánicos como las proteínas, hidratos de carbono, ¿no? Los minerales, grasas, vitaminas, todos estos necesitamos nosotros para poder vivir. Los hidratos de carbono son fuente de energía, las grasas también son fuente de energía, además forman parte de nuestra estructura, de nuestro tejido. Las proteínas las células tienen gran composición de proteínas, algunas hormonas tienen naturaleza proteica también, y los minerales que nos sirven porque forman parte de la estructura de los huesos, ¿no es cierto? Controlan el equilibrio hídrico. Y las vitaminas también, que aunque las necesitamos en menor proporción, sin embargo ellas nos sirven porque regulan algunos procesos químicos que ocurren dentro del organismo. Los hidratos de carbono son los primeros aportadores de energía. El cerebro funciona con glucosa, solo glucosa hace funcionar el cerebro. Por eso es que cuando estudiamos, cuando queremos asimilar una lección, no debe consumir azúcar porque eso es lo que hace que el cerebro funcione. Es más, el cerebro compite por el azúcar con todo el cuerpo porque es como la gasolina como es la gasolina para el auto, así es el azúcar para el cerebro, ¿no? Y la fibra, que es importante porque hace que el metabolismo sea más rápido, que todas las sustancias tóxicas salgan rápidamente del organismo. Muy bien.
Entonces, ¿cuál es la función cuando hablamos de digestión? ¿Cuál es la función principal del intestino? Es conseguir que nosotros podamos incorporar todos los nutrientes que consumimos, y esto se lleva a cabo a través de un proceso que se llama digestión y absorción de los nutrientes. Entonces, esta función es la del intestino, de que conseguir que esos nutrientes que estamos consumiendo puedan ser asimilados, puedan ser absorbidos, digeridos y absorbidos. Entonces, todos los compuestos que nosotros ingerimos, sean proteínas, lípidos, hidratos de carbono, van a sufrir una transformación. Nosotros los consumimos como moléculas grandes, moléculas complejas. Estas tienen que convertirse en moléculas más pequeñas y ser transportadas luego hacia la sangre para llegar a las diferentes células, ¿no? Todo ese conjunto de reacciones de degradación de los alimentos se produce en el lumen del intestino. A esto se conoce como digestión. En ese proceso de transformación intervienen una serie de enzimas digestivas que son las que se encargan de acelerar, de apurar la reacción. Si no hubieran las enzimas, nosotros tardaríamos ¿cuánto tiempo en digerir un alimento? A ver, las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono son enlaces de carbono, hidrógeno, oxígeno. Esta es la estructura básica de las biomoléculas, carbono, hidrógeno, oxígeno, y en las proteínas además tenemos el nitrógeno. Se van uniendo, por ejemplo, las proteínas son cadenas de más de 70 aminoácidos. En ese tamaño no pueden entrar a la célula, son muy grandes. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se conviertan en moléculas más pequeñas, romper esos enlaces en moléculas más pequeñas para que puedan ingresar a la célula. Ese proceso de romper los enlaces lo ejercen las enzimas. Las enzimas son, como yo le llamo, las tijeritas, que van a ir a cortar esos enlaces para que puedan ingresar dentro de la célula. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bien. Entonces, ¿dónde van a actuar o dónde se activan estas enzimas? Se activan en el aparato digestivo. Nosotros en todo el organismo existen enzimas que están trabajando en los diferentes órganos. Entonces, en este caso, las enzimas digestivas se van a activar en el intestino, en el aparato digestivo, ¿no? Tenemos varios tipos de enzimas, como la amilasa, que se produce en la boca, la pepsina, que es producida en el estómago, la tripsina, que es producida en el páncreas, la lipasa pancreática, que es producida también en el páncreas, la ribonucleasa o desoxirribonucleasa, que también es producida en el páncreas, ¿no? Estas enzimas digestivas son las que van a ir a romper esos polímeros, a cortar, ¿no? Que están en las biomoléculas, y las convierten en más pequeñas para que estas puedan absorberse con mayor facilidad y puedan estar disponibles en la célula, ¿no? Para el uso de la célula. Entonces, en este proceso de digestión también participan otros compuestos que no son enzimáticos, pero que sí están en las secreciones, en las glándulas, de las diferentes glándulas digestivas, y que van a suministrar iones, un pH adecuado para que actúen las enzimas digestivas y que ayudan a que este proceso se realice, como por ejemplo la secreción biliar, ¿no? La bilis, que también interviene en el proceso de digestión. Entonces, este proceso nosotros lo podemos dividir en 3 fases: la fase luminal, la fase mucosa y la fase de transporte. La fase luminal es donde los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y las grasas de la dieta son hidrolizados y solubilizados, depende en gran medida de las secreciones pancreática y biliar. Hemos dicho que en estas secreciones están las enzimas, ¿verdad? Que son las que van a cortar las cadenas de las biomoléculas. Luego tenemos la fase de mucosa, donde se produce la hidrólisis final y la captación de polisacáridos y péptidos, y los lípidos captados por las células epiteliales son procesados y almacenados para ser exportados desde los enterocitos hacia los capilares linfáticos o sanguíneos, ¿no?
Entonces ya van a seguir siendo absorbidos estos nutrientes. Y la fase de transporte, donde todos estos nutrientes que ya han sido procesados van a ser absorbidos y van a ser transportados hacia la circulación linfática o sanguínea para ser llevados ya a las células donde van a ser utilizados. Entonces, este proceso de digestión, hay un proceso físico de la digestión que es la masticación o trituración. Desde el momento que los alimentos ingresan a la boca, entonces son triturados por los dientes y pasan al estómago, ¿no es cierto?, con movimientos de contracción del tubo digestivo que van a favorecer a la degradación de estos alimentos. También interviene el sistema nervioso o el endocrino, que estos son sistemas que van a regular el tránsito de estos alimentos por el tubo digestivo, como también la secreción coordinada de las enzimas digestivas, permiten la permanencia del bolo alimenticio en cada parte del tubo digestivo, y todos estos procesos son regulados por el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos el proceso de masticación o trituración, se va a formar el bolo alimenticio. Este bolo va a pasar entre 5 y 10 segundos para ingresar al estómago. Una vez que masticamos, pasa al estómago para ser llevado todo el siguiente proceso de digestión. Entonces, las proteínas, la degradación de estas se lleva a cabo por las proteasas, enzimas proteasas, cuyos enlaces peptídicos se van a romper por acción de moléculas de agua y se lleva a cabo en el lumen del intestino. Entonces, en la digestión de las proteínas va a iniciar en el lumen estomacal por enzimas como la pepsina, que es segregada por la mucosa gástrica, y se activa por el pH ácido del lumen intestinal. Entonces se lleva a cabo en el lumen del intestino, del duodeno, donde van a actuar otras enzimas como la endopeptidasa, como la tripsina, quimiotipsina y la eleastasa, ¿no? Van a ir cortando esas cadenas. Entonces, en cambio, los hidratos de carbono, a diferencia de las proteínas, dijimos que el metabolismo iniciaba en el lumen del estómago, ¿no es cierto?, o del tubo digestivo. En cambio, acá, los hidratos de carbono, el metabolismo empieza en la boca. La digestión de los polisacáridos, como el almidón, el glucógeno, la glucosa, se inicia en la boca por una enzima que tenemos en la saliva, la alfa-amilasa, y continúa luego por el duodeno, por acción de otra enzima, la amilasa pancreática, ¿no es cierto?, y finaliza en el intestino por acción de la maltasa, sacarasa y lactasa, culminando con la liberación de la glucosa, ¿no? Pues así va la digestión, va convirtiéndose en moléculas más pequeñas hasta que termina en la molécula más sencilla, los hidratos de carbono, como es la glucosa. La digestión de los lípidos, la mayor parte de estos deben ser transformados en el aparato digestivo, en el tracto digestivo, antes que pueda ser absorbido en el intestino, ¿no? La digestión presenta cierta dificultad porque los lípidos no son solubles en el agua, ¿cierto? Entonces se hace más difícil el ataque de las enzimas, como intervienen enzimas como la lipasa pancreática, la colilipasa, fosfolipasa A y la colesterol esteariasa, ¿no? Entonces, este rompimiento de enlaces se produce en el intestino delgado por acción de la lipasa pancreática, las sales biliares que actúan como emulsificantes de las grasas y que está presente en la bilis, una enzima también como la colilipasa, ¿no? Entonces, aquí la digestión va a ser en el intestino de los lípidos, ¿no? Y los ácidos nucleicos, empieza la degradación del DNA y ARN, se produce por medio de una enzima como es la nucleasa pancreática, donde está la adeneasa y la ARNasa, ¿no? Pancreática.
Entonces, estas van a producir nucleótidos, moléculas más sencillas como los nucleótidos, y luego por enzimas como la fosfatasa pancreática, van a convertir en desoxinucleósidos y nucleósidos, y a su vez estos van a ser degradados en bases nitrogenadas, ¿no? Por acción de la nucleosidasa pancreática se convierten en bases nitrogenadas y pentosas, ¿no? Moléculas mucho más sencillas que pueden ser absorbidas de mejor forma. Entonces, existen algunas alteraciones de la digestión, ¿no? Porque hay alguna alteración en la función pancreática que puede causar, por ejemplo, una reducción en la producción del jugo pancreático. Esto hace que se produzca una mala digestión y, o puede producirse una inflamación del páncreas, producirse una pancreatitis aguda, por acción prematura de zimógenos digestivos en el páncreas. Puede haber alteraciones pancreáticas que no solo van a afectar a la digestión de las proteínas y hidratos de carbono, sino también la digestión de lípidos. Puede haber alteración de las células de la mucosa duodenal, también producir una mala digestión. Puede ser por consumo de alcohol, por consumo de cigarrillo, por consumo de algunos alimentos muy picantes que dañan la mucosa del intestino. También, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, que es una enfermedad que muchas personas por la deficiencia de una enzima no pueden digerir el gluten, y por lo tanto esto produce un rompimiento de las vellosidades intestinales, y por lo tanto no pueden absorber estos alimentos, ¿no? Entonces disminuye la digestión de estos alimentos, ¿no? Algunas personas también tienen intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, por ausencia de una enzima, la lactasa, ¿no es cierto? Y en los recién nacidos es muy diferente a los adultos. Las enzimas en mayor concentración son aquellas que están adaptadas para poder digerir la leche materna. Entonces el bebé va a tener la enzima lactasa, que le permite digerir la lactosa, que es el azúcar que está presente en la leche materna, y presentan bajos niveles de otras enzimas como la milasa, la maltosa, que no digiere, por eso no pueden digerir los almidones. Por eso los bebés hasta los 6 meses solamente toman leche, porque su organismo no está adecuado para la digestión de otro tipo de alimentos. Tienen concentraciones altas de enzimas que necesitan para poder digerir otro tipo de alimentos. Muy bien, eso en el proceso de digestión. Hasta aquí ya hemos triturado los alimentos, los hemos degradado en moléculas más pequeñas, y luego viene el proceso de absorción, ¿no es cierto? Donde las sustancias, intervienen aquí sustancias que ayudan a transportar y para ayudar a la absorción eficaz de estos nutrientes. Entonces, estos productos resultantes del proceso de la digestión, así como el agua, las vitaminas y los diferentes iones que forman parte del quimo, van a pasar hacia la luz intestinal, hacia la sangre o hacia la linfa. A todo esto denominamos absorción intestinal. No es otra cosa más que el transporte de las moléculas a través de las células epiteliales que residen en el tubo digestivo. Van a ser transportados hacia el tubo digestivo. Entonces, la mayor parte de esta absorción intestinal ocurre en el intestino delgado, ¿no? Cuando el quimo alcanza su última porción, entonces aquí ya termina prácticamente el proceso de absorción, ¿no? Aquí podemos decir, una vez que ha entrado al estómago, pasa por el intestino delgado, el yeyuno, y se van absorbiendo los nutrientes, como por ejemplo los azúcares, ¿no es cierto?, las vitaminas, el ácido fólico, los minerales, todo se absorbe, las vitaminas, las grasas, ¿no?, en el intestino delgado. Aquí termina el proceso de absorción. Al final del hilio,
el material que no ha sido absorbido va a pasar al intestino grueso, ¿no es cierto? Y ese material está formado por agua, sustancias que no han podido ser digeribles, como la celulosa, bacterias, toxinas, todo queda en el intestino grueso. Y esto debe ser eliminado. Mientras más rápido se elimina, mejor. ¿Por qué? Porque aquí ya hay un proceso de descomposición. A las sustancias tóxicas, si se retiene mayor tiempo en el intestino grueso, van a absorberse las sustancias tóxicas para el organismo. Por eso que el tránsito debe ser rápido. Por eso que en la alimentación debemos incorporar fibras que permita que el tránsito en el intestino grueso sea rápido para evitar la absorción de estos nutrientes. Nosotros dijimos que tenemos vellosidades a lo largo del intestino, ¿no es cierto? Estas vellosidades tienen la capacidad de adaptarse a través de los cambios de su altura, capacidad de absorción, en estados fisiológicos y patológicos, y se cortan cuando se privan de alimentos o nutrientes. Por ejemplo, los pacientes celíacos que no pueden absorber bien van perdiendo esas vellosidades que tiene el intestino, que es por donde se absorben los nutrientes, ¿no? Entonces, por eso hay que evitar que esto se reduzca. Por ejemplo, algunos alimentos que son muy, el alcohol, las diarreas intensas, hacen que estas vellosidades se vayan cortando, y al cortarse van a impedir que los alimentos sean absorbidos. También existen muchos iones como el sodio, que son transportados de manera activa a través de la mucosa intestinal. El agua se absorbe por un proceso de ósmosis, acompañado a movimientos iónicos en las células del intestino, y otros nutrientes también atraviesan la mucosa, aprovechando los gradientes electrónicos favorables, ¿no? ¿Se acuerdan que en el anterior tema te expuse ahí sobre la difusión simple, difusión facilitada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que pasan de menor a mayor concentración. Ese proceso se produce aquí para la absorción en el intestino, ¿no? Entonces, muchos de estos son transportados en forma activa por la existencia también de transportadores específicos hacia la sangre a través de las vellosidades intestinales, ¿no? Las grasas van a entrar en los vasos linfáticos existentes en las vellosidades, son transportados hacia los vasos linfáticos. Entonces, el agua es un componente importante en este proceso de absorción, interviene en el proceso de absorción. Entonces, como hay la permeabilidad del agua y los iones, como existe una permeabilidad relativa en la unión entre célula y célula, una parte de agua y los iones se van a absorber y atraviesan el epitelio y lo hacen entre las células, entre célula y célula. Esto se conoce transporte paracelular, para diferenciar del pase también que existe a través de las células, o transporte transcelular, de dos formas: paracelular entre célula y célula, y a través de las células el transporte transcelular. Entonces, cada día entra al intestino delgado aproximadamente 9 litros de agua, en su mayoría como producto de secreciones intestinales. El 99% de ella es absorbida, de forma que solamente unos 100 ml son expulsados a través de las heces fecales. Esta absorción se produce a una tasa estimada de 300 a 400 ml por hora, y es por los fenómenos de ósmosis. El agua es uno de los componentes más importantes por las que las reacciones químicas que ocurren en el organismo son llevadas en un medio líquido. Por eso es que cuando se produce pérdida de agua o procesos de deshidratación, es importante incorporar rápidamente el líquido en el organismo, porque si no puede haber una falla a nivel de funcionamiento del organismo. Me van a investigar como tarea, anoten, la preparación del suero de la vida o suero de rehidratación oral. ¿Cómo se prepara el suero de rehidratación oral?
qué composición tiene. Para un litro, cuánto de glucosa, cuánto de cloruro de sodio, cómo se prepara, ¿ya? Entonces también tenemos los iones. En el yeyuno se va a absorber la mitad del sodio y el ion y en el colon y en el recto, ¿no? El sodio es van a corregir ahí en el recto, ¿ya? Está mal escrito. El sodio es bombeado hacia el exterior, es bombeado hacia el exterior del enterocito por una bomba de sodio y potasio y que demanda también ATP, energía, ¿no? Se eliminan además protones hacia la luz intestinal y este proceso es importante porque nos permite absorber iones de bicarbonato que están presentes en el intestino como producto de la secreción biliar y pancreática. Ahí tenemos nosotros, se va a combinar el bicarbonato con el protón, que es un hidrógeno, se forma el ácido carbónico y luego el dióxido y el agua, ¿no? Eso ocurre dentro del organismo y esto produce una estabilidad en el organismo. El dióxido va a ser eliminado a través de los pulmones, ¿no es cierto? Se difunde rápidamente en las células, pasa hacia la sangre y después va a salir, ¿no? Luego tenemos el ilion y el colon, o sea, donde se absorbe el cloro y el sodio y normalmente se segrega bicarbonato dependiendo de la concentración en la luz intestinal. Todo este proceso es un proceso que regula el pH del organismo. Nuestro organismo no puede alterarse su pH más de 7. Si se altera a mayor o menor, puede seguir la muerte. Nosotros tenemos los amortiguadores de pH, que después vamos a ver, que son los que nos van a regular el pH del organismo, ¿no? Entonces, este fenómeno por el cual se absorben estas sustancias como la glucosa, favorece la absorción del sodio y consecuentemente la del agua. Entonces, se aprovecha para el tratamiento de rehidratación oral en determinadas patologías, como por ejemplo en el cólera, que hay una diarrea intensas, ¿no es cierto? Y cuando el paciente bebe esta solución, este suero de la vida que contiene glucosa, cloruro de sodio y además otros componentes, la absorción de la glucosa, sales y agua va a ayudar a contrarrestar el exceso de secreción que caracteriza estas enfermedades. Si se pierde agua y estos otros componentes, cloros, sodio, hemos dicho que estos elementos son los que mantienen la tonicidad de las células. Si se pierden los electrolitos, la célula se rompe y muere. Y hemos dicho que nuestro organismo está formado por tejidos, ¿se acuerdan? Los tejidos están formados por células, los órganos están formados por células, por eso que cuando hay una deshidratación puede venir una falla renal, un paro cardíaco, porque empiezan a destruirse las células. Por eso es importante reconstituir estos elementos que están compuestos también por minerales y iones, ¿no? Los glúcidos, una vez que se produce la digestión de los polisacáridos, digo que ocupe eso nomás a mí. Cierren su micrófono. Eso es lo de la hora. Cierren su micrófono. Cierren su micrófono. Alguien está con el micrófono activado. Entonces los glúcidos, una vez que se produce la digestión de los polisacáridos y los oligosacáridos, que resultan del desdoblamiento de estos componentes por las enzimas, como hemos hablado, que están en las microvellosidades de los enterocitos, en el duodeno y en el yeyuno, enzimas como la lactasa, la isomaltasa, van a convertirlos a estos glúcidos en malto oligosacáridos y en unidades de glucosa, que son las unidades más pequeñas, ¿no? Entonces los monosacáridos que se han transformado se absorben mediante transportadores, ¿no? Por ejemplo, la glucosa y la lactosa utilizan como transportador la SGLT1, la fructosa utiliza transportador la GLUT5, y la glucosa y la lactosa y la fructosa salen de la célula atravesando la membrana vasolateral para pasar a la circulación sanguínea a través de una proteína de transporte o de facilitación, como es la GLUT2, ¿no? Entonces estos transportadores ayudan a que estos puedan llegar al lugar donde van a actuar. Y los lípidos, luego de
la acción de enzimas como la lipasa y la colilipasa que van a actuar sobre las grasas y los productos resultantes de estos lípidos como el monoglicerol, el colesterol, ácidos grasos, fosfolípidos, se van a combinar estos productos con ácidos biliares. El duodeno y el yeyuno son los lugares intestinales más activos para la absorción de estas grasas que ya han sido digeridas. Y las vitaminas, su absorción va a depender si ellas son liposolubles o hidrosolubles, ¿no? Hay vitaminas que son liposolubles, solo se disuelven con la presencia de grasas, como la vitamina A. Por eso es que las verduras nosotros agregamos aceite, ¿no es cierto?, para preparar las ensaladas, porque ahí hay vitaminas de tipo liposolubles que para ser mejor asimiladas hay que agregar grasa para que podamos absorber, ¿no? La vitamina B12 o cobalamina, su absorción está mediada por una glucoproteína que se sintetiza en las células parietales del estómago. El factor intrínseco F1 y también la vitamina B12 se va a unir se une a este factor para ser absorbido en el hilo terminal, va a entrar a los enterocitos por un receptor específico que existe en los enterocitos, pasa a la sangre unido a proteínas como la transcobalamina. Entonces, hay personas, por ejemplo, que carecen de este factor intrínseco, el F1, y no pueden absorber la vitamina B12, entonces en ellos se produce una anemia perniciosa o megaloblástica donde los hematíes están alterados, tienen diferentes formas y tamaños porque no han podido absorber esta vitamina que está muy relacionada con la regeneración celular, ¿no? A ver, ¿qué más? Entonces, cuando hay alteraciones en la digestión, el proceso va a fracasar y aparecen síndromes como la mala digestión y la mala absorción. En la mala digestión hay una dificultad en transformar estos nutrientes, carbohidratos en monosacáridos, proteínas en aminoácidos, lípidos en ácidos grasos, etcétera, etcétera. O sea, no está pudiendo romper las cadenas por algún proceso de deficiencia de enzimas, alteración en el intestino, alteración en la secreción de enzimas, etcétera, etcétera. Y la mala absorción, hay una alteración en la mucosa intestinal y en la captación y transporte de estos nutrientes que han sido adecuadamente digeridos. Entonces, aquí hay alguna alteración, rompimiento de los vellos intestinales, alteración en el pH, daño intestinal, presencia de úlcera, mucho de esto, presencia de bacterias como el Helicobacter, impiden la buena absorción de estos alimentos, ¿no? Entonces ahí vienen problemas en la digestión y en la absorción. Muy bien. Luego tenemos también pueden haber factores que alteran esta función, como por ejemplo el déficit de las enzimas pancreáticas o sales biliares, que son las que producen hidrólisis. Cuando hablo de hidrólisis, quiere decir rompimiento de cadenas, ¿sí? Hay una hidrólisis incompleta de las grasas, de las proteínas, o falta de solubilidad de las grasas, por ejemplo, que provocan diarrea o mala absorción. Hay una alteración en la homeostasis del microbioma intestinal que va a alterar la transformación de algunos ácidos biliares, degradación de oxalatos, ¿no? El microbioma intestinal son bacterias que conviven con nosotros, que están en el intestino y que ayudan también en el proceso metabólico, ¿no? Por ejemplo, estas bacterias viven a lo largo del intestino, impiden que tienen una función, impiden que otras bacterias patógenas puedan producir una patología en el organismo. Pero estas bacterias nos ayudan a la síntesis del complejo B, síntesis de vitamina K
y además ayudan a la fermentación de los alimentos, rompimiento de las cadenas para poder hacer más fácilmente asimilados. Cuando hay una alteración de este microbioma intestinal, por ejemplo, cuando tenemos tratamientos largos con antibióticos, matan también estas bacterias. Y ahí se puede producir una alteración de este microbioma intestinal. También puede haber una alteración en la membrana de los enterocitos por deficiencia de enzimas, como las disacaridasas, o anormalidades primarias o secundarias en la mucosa intestinal, como por ejemplo la enfermedad celíaca, vasculitis, enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la presencia de Helicobacter, que es una bacteria que produce acidez en el tubo digestivo, y por lo tanto va a impedir la absorción de los alimentos. Puede haber un bloqueo en los vasos linfáticos que impiden el transporte de nutrientes desde la célula intestinal hasta los órganos donde se lleva a cabo el almacenamiento o el metabolismo, ¿no? Entonces, miren, pueden haber diferentes factores que producen este tipo de alteraciones en la absorción. Muy bien, ahí hemos terminado el tema. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Buenos días, dice. Quería preguntar, quería saber si podría repetir la tarea que nos dio, por favor, para anotarla. Muy bien. Primero, de este tema tienen estudiar el tema, la otra clase damos repaso 5 minutos, tienen que hacer un resumen o sinóptico en una sola plana a mano, tienen que hacer eso, subir a la plataforma, ustedes tienen una fecha para subir a la plataforma, y tienen que hacer investigar la preparación del suero de la vida o suero de rehidratación oral. ¿Alguna otra consulta? Doctora, aquí, este tema lo va a pasar al grupo. Lo subo en la tarde, lo voy a subir a la plataforma. ¿Ya? Lo van a tener en la plataforma. Ya, Todos perfecto, los temas gracias. los subo a la plataforma. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? A ver, los estudiantes nuevos, los que recién pudieron inscribir la asignatura, he ampliado la fecha de presentación de los resúmenes de la tarea hasta el 8 de junio, ¿ya? Los que no pudieron también subir, suban, porque eso tiene un puntaje. Bueno, Lisa, Suban una sus pregunta. resúmenes. Este es el tema 2 del que avanzamos, ¿no? Es el 3, el 2 ya lo tienen en la plataforma. Ah, ya, Estamos Lisa. en el tema 3, ¿ya? Entonces Ya, tienen que gracias. hacer 3 sinópticos, uno de cada tema. ¿Alguna otra consulta? Lisa, en la investigación también la vamos a hacer en una plana y subirla a la plataforma. Sí, por favor. sí, en una hojita hacen y lo suben a la plataforma. Todo eso tiene que estar en un cuaderno, porque al final de la gestión me van a presentar sus cuadernos para que yo selle y coloque la nota, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Cualquier consulta me la hacen en el grupo WhatsApp. No me escriban al personal porque tengo muchos alumnos y no puedo estar respondiendo uno por uno. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Terminamos la clase. Listen, perdón. ¿Sí? Perdón, entonces todos los trabajos que vamos a realizar con usted a mano, ¿no? Hacemos el resumen, le sacamos foto y se la mandamos, ¿no? Exactamente, en la plataforma. A ver, para que les quede claro. Ya, gracias. El proceso de enseñanza entra por el ver, el hablar, el oír y el escribir, ¿sí? Entonces, eso aplicamos en la asignatura. Me ven y me escuchan a mí cuando yo hablo, miran cuando ustedes ven sus diapositivas y escriben cuando ustedes estudian y después hacen el resumen. Eso se les queda y ahí se fija el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Por eso ocupamos cada una de las cosas que yo les doy para que ustedes realicen como actividad. Muy bien. ¿No hay más consultas? Listen, perdón que la moleste. Entonces, ¿no hay preferencia? ¿Podemos ocupar un trapper o un anillado? ¿Cualquiera sirve? Lo que ustedes tengan, lo que tengan en la casa. Tienen un cuaderno, tienen un trapper, lo que ustedes tengan. Ya, gracias. ¿Ya? Muy bien.
Y no se copien los resúmenes. Cada actividad, les digo, si ustedes copian resumen de otra persona, yo los tengo todos y voy comparando, ¿ya? Además, no están cumpliendo la función de lo que yo les digo, porque si ustedes copian un resumen, no están saltando un paso del proceso de aprendizaje que a ustedes les compete. ¿Sí? Listen, Bueno, lo que se refirió del cuaderno es que lo que subamos a la plataforma tenemos que tenerlo aparte en un cuaderno. claro, eso que le sacan fotitos, ustedes sacan una foto para subir de su cuaderno. Todos esos resúmenes tienen que estar foliados en un cuaderno. Después, a final de año, yo voy a sellar esos resúmenes. ¿Ya? Ya, listen. Muy bien. Disculpe, una última pregunta. Entonces, por cada tema debemos hacer o un resumen o un cuadro sinóptico o ambos. Sí, sí, cualquiera de los dos. Ustedes llevan una materia que es metodología de investigación, ahí les están enseñando, ¿verdad? Hacer sinópticos, hacer resúmenes, ¿verdad? El que ustedes quieran, sinóptico o resumen, lo que les sea más cómodo para ustedes para aprender. Ok, gracias, Lizy. ¿Ya? Hice una pregunta, por ejemplo, yo hice mi cuadro sinóptico del tema 2, pero lo hice en una hoja aparte porque todavía no me había comprado un cuaderno. Cuando lo compro, ¿lo puedo pegar ahí o no es válido? ¿O lo tengo que hacer nuevo? Sí, lo puede pegar en el cuaderno que va a utilizar, no hay problema. ¿Alguna duda más? Me hacen un favor, quería preguntarle si es que la tiene ahorita o no su lista o más despuesito me manda por grupo. Es que en otra materia una licenciada me dijo que aparezco 2 veces en la nueva lista. Entonces eso me dijo que vaya a hacer arreglar y quería preguntarle a usted si es que también aparezco 2 veces en su lista. No la tengo todavía en la lista, en la tarde voy a imprimir listas, desde la próxima clase voy a tomar lista, ahí me fijo, ¿ya? Ya, por favor, Ya. Daniela Montilla, ¿soy ya? Le escribo al WhatsApp, no, al grupo, le pregunto. Sí, sí. Buen día. Disculpe, el cuaderno, yo tengo que escogerlo el tamaño que yo quiera. Lo mismo que para quieran, chicas. Sí, chicas, el que ustedes quieran. Están en la universidad, ya no hay aquí forro rojo, forro azul. No, aquí estamos en la universidad, chicas. El que ustedes elijan, ¿ya? Ya, Licen, gracias. ¿Listo? ¿No hay más dudas? Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Estudien. Acuérdense que 5 minutos antes de empezar la clase tomamos repaso. ¿Muy bien? Que tengan buen día. Igualmente, licenciada. Igualmente. Buen día, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Lice.